somos seguros. Fue el gran tema de debate político de esta semana. La bancada de senadores de Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, reinstala la vigencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, aquella que se aprobó en el año 1986. El texto, que tiene 7 artículos, establece también que la única fuente de derecho penal de nuestro país son las leyes uruguayas, lo que implicaría que el Estado no se viera obligado a cumplir sentencias de organismos internacionales, entre ellas las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben, discutimos el tema en varias tertulias en estos días. Bueno, ahora vamos a conversar con uno de los parlamentarios firmantes del proyecto. ¿Cuáles son los fundamentos de Cabildo Abierto? Que responde a las críticas que han surgido desde distintos ámbitos. Para eso recibimos al senador Guillermo Domenech. Senador Domenech, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, buen día, un gusto estar con los oyentes de Radio Mundo, con usted, al que hemos escuchado durante tantos años y no conocíamos personalmente. Sí, las entrevistas anteriores fueron por teléfono. Y además es bueno felicitarlo porque la verdad que son los estudios más coquetos que he visto en estos últimos tiempos, con una hermosa vista sobre la Plaza Independencia, ¿no? Una plaza icónica en nuestra ciudad. Así que un gusto estar con usted. Senador Domenech, este es un proyecto que, yo lo mencionaba recién, ha dado pie a muchos comentarios, mucho cuestionamiento en el sistema político, en la academia también. En síntesis, y después vemos detalles, ¿por qué lo presentaron ahora? Mire, lo presentamos ahora porque en nuestra breve experiencia como legislador hemos observado que el país se encuentra detenido en temas que no son de una importancia central en el futuro del acontecer nacional. Los temas que nosotros entendemos centrales pasan por abaratar el costo de la energía para la producción, el tema de la navegabilidad del río Uruguay, que es un tema que sí ha mencionado el presidente, pero sobre el que, bueno, por lo menos a nivel parlamentario poco se ha podido trabajar. Otros temas como el de la Ruta 14, ¿no? que atravesaría transversalmente el Uruguay y permitiría que nosotros participáramos de las operaciones de exportación de las provincias mediterráneas argentinas y de su Mesopotamia. El tema de la previsión social es un tema que se cierne sobre el Uruguay como un tema complicado. Entonces todos esos temas están postergados por una especie de reverberamiento de los problemas generados por los alzamientos guerrilleros de la década del 60 y comienzos del 70 y el gobierno militar, la dictadura militar del año 73 al 84. Entonces, el país tiene que hacer un esfuerzo por superar esos hechos, y además entendemos que en los últimos tiempos avisoramos una especie de avasallamiento de la legislación nacional, de los de las normas constitucionales, con una cadena de procesamientos de personas que nosotros en muchos casos entendemos inocentes, como es el ya icónico caso del soldado Vidal, ¿no? En función de pronunciamientos judiciales o pseudojudiciales efectuados por organismos internacionales en los que el Uruguay no tiene prácticamente incidencia. Ahora, usted decía que hay temas que son prioritarios para Cabildo Abierto, por ejemplo, y que no están siendo abordados, y en cambio está la distracción, está sobre la mesa esto otro, lo de el pasado, lo de los juzgamientos de militares por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Pero efectivamente ¿pasa eso? ¿Estos temas son obstáculo para lo otro? Porque hay quienes sostienen lo contrario, que Cabildo Abierto y sus legisladores, al hacer declaraciones, al cuestionar a la justicia, son quienes están poniendo este tema arriba de la mesa. Claro. Bueno, si usted observa durante los últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio, prácticamente no hubo procesamientos
por hechos ocurridos durante la dictadura militar, ¿no? Sin embargo, no bien comenzó este gobierno, y particularmente desde la Fiscalía General de la Nación, organismo que nosotros hemos criticado por su posición institucional y por la forma de actuar de su jerarca, se ha desencadenado una especie de catarata de juicios contra presuntos responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en esos años. ¿Usted dice que eso se aceleró ahora, en este periodo de gobierno? Yo creo que es evidente. No, digo porque el general Manini, cuando era todavía comandante en jefe, le planteó una serie de preocupaciones al respecto al presidente Tabaré Vázquez a comienzos del 2019, ¿no? O sea que ya estaban dándose aquellas situaciones en aquel momento, en todo caso. Bueno, se dieron pero muy aisladas, ¿no? En cambio en este momento nosotros estamos observando que prácticamente semanalmente hay citas, hay citaciones a los juzgados competentes, ¿no? Como que hubiera un intento por poner este tema nuevamente en el foco de la discusión política. Ustedes han llegado a hablar de prevaricación de jueces, por ejemplo. Y usted vio la reacción, por ejemplo, de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Se sostiene en el comunicado: sin dejar de reconocer el derecho de todo ciudadano a discrepar con las resoluciones del Poder Judicial, se rechaza enfáticamente que las decisiones judiciales referidas a delitos comprendidos en los artículos primero de las leyes 15.848 y 18.831 tengan motivo diverso al ejercicio regular de la función jurisdiccional. Bueno, yo le diría que nosotros criticamos fundamentalmente no a los jueces, sino a la Fiscalía General de la Nación, que es la que en este momento tiene, yo diría, el manejo primordial de la justicia penal. O sea, acá en el Uruguay se ha producido un desplazamiento de la competencia en materia penal de los juzgados a la Fiscalía General de la Nación. Y en la Fiscalía General de la Nación se ha creado esta Fiscalía de Derechos de Lesa Humanidad, que es una fiscalía única. Prácticamente se ha instalado lo que en la Constitución se denominan juicios por comisión. O sea, no hay ninguna alternativa de que haya opiniones diferentes de los fiscales, porque existe una única fiscalía, y eso ha contribuido de manera muy importante a que se establezca un criterio que nosotros entendemos que no es acorde a las normas constitucionales vigentes. Bueno, usted está hablando de cambios que se produjeron a partir del nuevo Código del Proceso Penal. Exacto, concretamente. Sí, con los cuales nosotros discrepamos, porque esa modificación del Código del Proceso Penal, acompañada por la ley de creación de la Fiscalía General de la Nación, responden a un cambio en la concepción de la justicia penal, que además fue impuesto precisamente desde el exterior. Se pretende asimilar nuestro proceso penal a los sistemas anglosajones, ¿no? Y se ha desplazado el eje de la justicia penal del Poder Judicial, que en nuestro país siempre ha actuado con una mayor independencia, a la Fiscalía General de la Nación, que no deja de ser un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo. Por eso entonces este proyecto de ley que presentan ahora viene en paquete, entre comillas, viene a continuación de otras iniciativas de Cabildo Abierto. Una, la que le solicitó al presidente de la República que destituyera lisa y llanamente al fiscal de Corte Jorge Díaz, pero otra en la que ustedes están compartiendo criterios, esa que por ejemplo maneja el ex fiscal Gustavo Subía, de transformar a la Fiscalía en un órgano colegiado. Bueno, cuando nosotros le acercamos al Poder Ejecutivo, en la persona de la vicepresidente Beatriz Argimón y del prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, nuestras inquietudes a efectos de ser incorporadas a la ley de urgente consideración,
incluimos entre ellas la colegiación de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros preveíamos en ese caso un directorio no de 3 miembros como prevé el proyecto del diputado Subía, sino de 5 miembros. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, no obstante nuestra discrepancia con este sistema importado de darle esta predominancia a la Fiscalía General de la Nación, que sabemos ha sido apoyado además por los partidos tradicionales, que se dejaron un poco llevar por la moda. Sí, es un proyecto que salió con apoyo de todo el sistema político. Claro, exacto. Y que nosotros sabemos que muchos legisladores están arrepentidos, porque supone un quiebre con nuestras tradiciones jurídicas. Pero usted sabe bien que a nivel mundial sucede que se imponen determinadas corrientes. Esto ha venido desde los países de derecho anglosajón, imponiéndose en muchos países de derecho latino. En el derecho latino la instrucción la hacía siempre el Poder Judicial, ¿no? Quizás lo que podía ser criticable en nuestro derecho era que tanto el sumario como el plenario se hacían en una misma sede, pero hubiera bastado, como sucedió en alguna época en la historia del Uruguay, que se independizara plenario de sumario, ¿no? Y se conservara la actividad de instrucción en sede judicial, donde nosotros consideramos que existen muchas mayores garantías, porque lo que se está dando en la actualidad es que tenemos un proceso penal contractualizado. La mayoría de los delitos no van a juicio oral y público, ¿no? Sino que se lleva a los indagados al subsuelo de la Fiscalía General de la Nación. Ahí se les dice que se les va a pedir su formalización por tal o cual delito y se negocian las penas, lo cual es muy peligroso. Pero eso no vale para estos casos que estamos considerando, los que a ustedes les preocupan, porque esos vienen del proceso anterior, ¿no? No, este es el proceso penal actual. Sí, de acuerdo, ¿no? Pero la inquietud que ustedes plantean con respecto a los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura... No, esos asuntos se vienen tramitando de acuerdo a las leyes procesales penales vigentes, ¿no? Por eso, ¿y entonces? Y entonces, bueno, se podría dar esa situación, que en estos casos no tenemos conocimiento que se haya dado, ¿no? Porque incluso las defensas no han aceptado negociar con la Fiscalía. Pero nosotros entendemos que es un proceso penal absolutamente inconveniente y que no se adapta a nuestras tradiciones jurídicas. Pero hay una especie de corriente a la que nadie se resiste, por la cual se aceptan directivas que vienen del extranjero, ¿no? En Italia, manejar tranquilo se dice HDI. En Polonia, HDI. Y en Chile también se dice HDI. HDI, la compañía alemana de seguros que es sinónimo de tranquilidad en el mundo, también ofrece en Uruguay seguros de automóviles. Consulte a su corredor de confianza. HDI, más de 100 años de experiencia a su servicio. HDI Seguros. Somos seguros. Enseguida retomamos la entrevista con el senador Guillermo Domenech, ahora sí para concentrarnos en el proyecto de ley que han presentado esta semana los senadores de Cabildo Abierto. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Borges imaginaba el paraíso como una biblioteca. Nosotros, como un programa de radio. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura. Con Fernando Medina, Lucía Campanella y Natalia Mardero. Sábados de 11 a 14 horas. En Radio Mundo, 1170 AM. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
Cuidarte siempre es asesorarte para que tu familia disfrute segura todo lo que viene. Es acompañarte y responder todas tus dudas con los mejores especialistas. En los momentos que más nos necesitas, el compromiso de MP crece. Nuestros médicos atienden en forma remota o en nuestras clínicas como tú elijas. Porque tu salud y la de tu familia están primero. Algunas cosas han cambiado, pero la calidad de nuestra medicina personalizada sigue siendo la misma. Seguí adelante, más protegido. MP te cuida siempre. 2711-1000 mp.com.uy. Mientras los negocios se transforman en un entorno volátil y disruptivo, en Deloitte ayudamos a las empresas a obtener una nueva visión de riesgo para liberar todo su potencial. Más oportunidades, más ventajas, más valor. Equipos especializados en riesgo estratégico y reputacional, cibernético, operacional, regulatorio, financiero y sustentabilidad. ¿Qué tan preparado estás para conocer y gestionar los riesgos en tiempos desafiantes? Conoce más sobre asesoría en riesgos en deloitte.com/uy. Los desafíos y la incertidumbre se afrontan con actitud. Actitud para ponerse en acción y buscar soluciones innovadoras. Actitud para avanzar adaptándose a los cambios. Actitud para emprender trabajando en equipo y con compromiso. Actitud para ser el profesional que querés ser y transformar el presente en un mejor futuro. Actitud ORT. Universidad ORT Uruguay. Próximo comienzo, 17 de agosto. Es tiempo de mirar hacia adelante y pensar con optimismo. En UCM seguimos más unidos que nunca para cuidarte. Por eso pusimos a tu disposición el servicio de video consulta UCM, para que puedas tener la orientación de un médico desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres. Cuando nos necesites, ahí estaremos. Descarga la app en Google Play o App Store. UCM, tu médico personal. Cobertura parcial de asistencia médica. 1170 AM, Radio Mundo. Fue el gran tema de debate político de esta semana. La bancada de senadores de Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que pretende, entre otras cosas, reinstalar la vigencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. ¿Por qué? Estamos conversando con uno de sus firmantes, Guillermo Domenech. Vayamos al texto en sí mismo, senador Domenech. Vayamos al proyecto que ustedes presentaron, artículo 3, concretamente, si le parece. Declárase que el derecho penal ya ha cumplido su función retributiva, restauradora y de prevención en el marco de la llamada justicia transicional por haberse cumplido todos los plazos de prescripción previstos por el sistema. Veamos primero esta norma, esta disposición. ¿Por qué la incluyen? ¿Qué quiere decir? Bueno, en realidad es una norma meramente declarativa. Por eso, ¿no? Que de alguna forma subraya que entendemos que los delitos que se pretenden perseguir se encuentran prescritos, porque eso es lo que prevé nuestra legislación nacional sobre el tema. Un delito, el delito más grave, que es el del homicidio, prescribe a los 20 años, ¿no? Y estamos ya a 50 años de los hechos, así que están más que vencidos los plazos de prescripción, ¿no? E incluso estamos a más de 30 años de la restauración democrática, desde la cual sin duda las personas estuvieron en condiciones de ejercer las acciones penales, de que se entendieran asistidos. Entonces nos pareció bueno incluir esta norma que subraya desde el punto de vista legal que se han cumplido los plazos de prescripción, ¿no? Claro, se meten justamente con un tema muy discutido, porque hay no solamente jueces, fiscales, sino también académicos que sostienen lo contrario, ¿no? Que está muy instalada la posibilidad de continuar persiguiendo ese tipo de delitos. Claro, lo cierto es que en el año 98 se acuerda el llamado Tratado de Roma, que fue el que instaló en el derecho internacional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Ese tratado fue incorporado a nuestra legislación con posterioridad, a comienzos del siglo XXI, pero él mismo prevé en su artículo 24, si no me equivoco,
que sus normas no se aplicarán a hechos sucedidos con anterioridad a la suscripción del mismo. Quiere decir que el propio Tratado de Roma, que fue el que consagró a nivel internacional los delitos de lesa humanidad, previó que no se aplicaría a conductas anteriores, ¿no? Sin embargo, se ha pretendido elaborar pronunciamientos más que nada doctrinarios en un sentido contrario para extender estos delitos de lesa humanidad a conductas adoptadas previa a la aprobación y a la ratificación del Tratado de Roma. Ahora, incluso si siguiera el criterio que usted está manejando ahora, los casos de desaparición forzada son de delitos que se continúan cometiendo hoy. Y entonces se sostiene claramente allí no hay prescripción posible, son delitos que hoy están ocurriendo. Bueno, esa es otra posición doctrinaria que ha acogido la doctrina, pero que no tiene un fundamento legal preciso, ¿no? Porque esos delitos fueron también consagrados en el Estatuto de Roma, ¿no? Cuando se adoptaron esas conductas no existía un delito de desaparición forzada, ¿no? O sea, no se puede imputar retroactivamente por el principio de no un crimen sine lege. O sea, los delitos tienen que estar expresamente previstos al momento de su comisión. No es posible imputarme como delictiva una conducta que al momento de ser llevada a cabo no era sancionada expresamente por la ley, ¿no? Pero no es independiente del Tratado de Roma que la desaparición continúa ocurriendo hoy. Bueno, la desaparición podrá continuar hoy, pero el delito no existía al momento de su comisión. Avancemos un poco más, vayamos a los artículos que justamente se meten con la ley de caducidad, encaran lo que ha sido al principio el nudo de la cosa, ¿no? El artículo 4, derógase la ley 18.831 y en consecuencia dejarán de existir todos los efectos que de ella se deriven. Acá lo que se hace es derogar la ley interpretativa del año 2011, que fue la que dejó sin efecto la ley de caducidad, ¿no? Exacto. Ese yo diría que es el corazón de este proyecto de ley. Exacto. Es restablecer la ley de caducidad que fue considerada en su momento como una amnistía para estos delitos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué van a ese instrumento? ¿Por qué van por este camino? Bueno, vamos por este camino porque, primero, la ley de caducidad, al declarar la caducidad, digamos que extinguió esos delitos. Y la caducidad siempre se ha interpretado como que no es reversible. O sea, que una vez que ha caducado un derecho, desde el punto de vista jurídico, se entiende que esa caducidad es definitiva y no puede ser subsanada, ¿no? En este caso nosotros entendemos que esa ley 18.831, que pretendió ser una ley interpretativa, debe ser derogada porque la ley de caducidad no solo fue aprobada legítimamente por el Parlamento como una solución para los temas de las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el gobierno de facto, sino que además fue en 2 oportunidades, con una diferencia de 20 años, ratificada por la ciudadanía. O sea que tiene un estatus muy particular que no reviste la mayor parte de las leyes del país. Seguramente ninguna ley en el país fue ratificada en 2 oportunidades por la voluntad popular, como ha sido esta ley llamada de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esa es una parte del análisis. La otra es que la ley fue declarada inconstitucional, esa ley. Año 2009, en el caso Nibia Zabalzagaray, asesinada en el año 1974 en una unidad militar, fue la primera vez que la ley de caducidad recibió fallo de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. Bueno, claro, pero también previamente había recibido fallos de constitucionalidad, ¿no? O sea que, entra dentro de las cosas que se podrían discutir desde el punto de vista jurídico, pero nosotros entendemos que la caducidad operada
de la pretensión punitiva, y la ley que la consagró, vale la pena mantenerla. Hay otra objeción. Entonces ustedes no toman en cuenta la última declaración, las más recientes declaraciones de inconstitucionalidad. Toman en cuenta las previas que la Corte había emitido y en las que se consideraba constitucional. ¿Cómo es ese tema? No es... Bueno, como usted sabe, las declaraciones de inconstitucionalidad tienen efecto solo para el caso concreto. Ustedes se amparan en ese rigor de la letra, digamos. Exacto. Bueno, ahora, hay otro tipo de objeciones. Por ejemplo, ayer En Búsqueda publicó una carta a Gonzalo Aguirre, el doctor Gonzalo Aguirre, que fue uno de los redactores en su momento de la ley de caducidad. Él dice: resulta por completo equivocada la iniciativa del senador Manini Ríos en el sentido de volver a sancionar la ley de caducidad. Dicha ley, agrega, fue la solución redactada por el brillante y malogrado político y jurista Héctor Martínez Turla e impulsada políticamente por Wilson Ferreira Aldunate para evitar el enfrentamiento con las jerarquías militares de aquella época, en virtud de la negativa del comandante jefe del ejército, teniente general Hugo Medina, a dar curso a las citaciones de varios juzgados penales a diversos militares acusados de graves delitos cometidos durante los años de la dictadura. El problema se solucionaba al disponerse la caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de dichos delitos. No existiendo tal situación al presente, resulta absurdo volver a sancionar la ley de caducidad, dice el doctor Aguirre. Bueno, no deja de ser una opinión importante y que respetamos la del doctor Aguirre, pero entendemos que es bueno restablecer la vigencia de una ley que fue 2 veces aprobada por la ciudadanía, ¿no? Y que de alguna forma parte del pacto político que en el año 86 pretendió ponerle fin a estos temas relacionados con el gobierno de facto. Dice el doctor Aguirre: si lo que se quiere es impedir los procesamientos de militares acusados de cometer delitos hace más de 40 años en función de ser crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles, lo que se debe hacer es analizar si tales delitos eran considerados de lesa humanidad e imprescriptibles en la fecha de su comisión. Él dice que el camino en todo caso debería ser ¿no? Este otro, del que estábamos hablando hace un rato. Claro, bueno, en ese aspecto nosotros coincidimos con que esos delitos no son delitos de lesa humanidad, porque al momento de su comisión no revestían esa calidad, ¿no? Y el propio Estatuto de Roma, como yo le acabo de decir, prevé que no se aplicará conductas previas a la aprobación del mismo, ¿no? Sin embargo, se ha elaborado toda una opinión doctrinaria que ha sido avalada por la Corte Interamericana de Justicia, tendiente a aplicar retroactivamente y contrariando las disposiciones constitucionales del Uruguay la imposición o la condena de esos delitos. Y por eso que ustedes van también en el proyecto de ley en contra de la influencia de ese tipo de tratados. Bueno, ratifícase que por imperio del principio constitucional de reserva legal, la única fuente de derecho penal es la ley aprobada en el marco de nuestras disposiciones constitucionales. Eso dice el artículo 5º del proyecto. Nosotros no estamos en contra del tratado, sino que estamos en contra del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Justicia, que no puede desconocer la legislación nacional, ¿no? Entendemos que la legislación nacional tiene que predominar sobre un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Justicia que no respeta las normas sobre prescripción y caducidad de la pretensión punitiva vigentes en nuestro país. Ahora, de todos modos ustedes van más allá de eso, van más allá del fallo de la Corte Interamericana en el caso Hellman, ¿no? Van más allá. Declárase que el derecho penal, declárase que solamente vale a los efectos penales la ley aprobada en el marco de nuestras disposiciones constitucionales. Sí. Bueno, nosotros tenemos eso implica desconocer todas las normativas internacionales en esta materia que Uruguay ha aceptado. No, lo que implica es señalar que la legislación nacional predominará sobre la legislación internacional en aquellos casos en que la legislación internacional choque
contra las disposiciones constitucionales. O sea, nosotros observamos, y lo observamos con preocupación en este y en otros aspectos, que nosotros estamos bailando al son de una música que toca una orquesta que es extraña a la soberanía nacional, ¿no? Estamos siendo sometidos a dictados de organismos internacionales en los que tenemos muy escaso peso, integrados por personas que desconocen nuestra legislación nacional, que responden a orientaciones que no son compatibles con el sentir de nuestra gente, y en ese aspecto, para un país pequeño como el Uruguay, es necesario que defendamos la legislación nacional. Pero esto implica quebrar una tradición de la República Oriental del Uruguay. Eso lo han dicho varios de los juristas que han opinado sobre este proyecto y sobre esta disposición en particular en estos días, ¿no? Uruguay ha tenido como vocación esa, la de reconocer los acuerdos, los tratados de derecho internacional, sumarse a ellos. Se lo ha hecho desde distintos sectores políticos del espectro, ¿no? Bueno, nosotros no estamos en contra del derecho internacional, sino que estamos en contra de la aplicación de directivas de organismos internacionales, ¿no?, que contravienen la legislación nacional. Nosotros pretendemos que el Uruguay se gobierne, como decía Artigas, ¿no?, respetando la soberanía particular de los pueblos. O sea, no vamos a estar al golpe de los dictados de los organismos internacionales, no vamos a estar siendo gobernados por organismos integrados por personas que no tienen nada, que no interpretan incluso nuestro sentir nacional, que no tienen conocimiento de las disposiciones constitucionales que el pueblo uruguayo se ha dado con la más absoluta libertad, que es una situación en la que nos preocupa, porque vemos que se extiende también en otros campos. Así nos llegó la Fiscalía General de la Nación, así nos llegó el cannabis recreativo, así nos están llegando muchas cosas del exterior, impuestas por organismos internacionales y financiadas, ¿no?, por poderes económicos muy importantes, a los que nosotros vemos que hay organizaciones en lo nacional que se transforman un poco en furgón de cola de esos intereses, ¿no? Pero volviendo concretamente al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Hellman, con la obligación que impuso de que la ley de caducidad no fuera un obstáculo, de que se continuara investigando, juzgando y castigando a los culpables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ese fallo, esa sentencia, está basada en la Convención Americana de Derechos Humanos, que Uruguay ratificó en 1985, o sea, antes de la ley de caducidad, y lo hizo por unanimidad. Bueno, pero vamos a separar un poquito las aguas, ¿no? Una cosa es el tratado y otra cosa es la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, que además me parece increíble que le dé órdenes al Uruguay de cómo debe proceder, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar imposiciones de pretendidas autoridades judiciales, pero, porque no corresponde. Pero eso no, ocurre, no corresponde. En el derecho internacional eso ocurre con frecuencia. Pero no corresponde, por ejemplo, que esta Corte Interamericana de Justicia, por ejemplo, recientemente le haya dicho al Uruguay que debe derogar la LUC, o haya emitido opiniones contrarias a la LUC. O sea, pero eso no ocurre en distintos planos. Bueno, está ocurriendo de hecho, y para nosotros es una violación de la soberanía nacional, ¿no? O sea, el derecho internacional no fue creado para generar un gobierno mundial que le baje órdenes al Uruguay de lo que debe hacer. En derechos humanos, que es una de nuestras preocupaciones, porque es la preocupación circunstancial que estamos teniendo, pero que pretende hacerse en otros planos, ¿no? O sea, al Uruguay lo va a gobernar las autoridades elegidas por el pueblo soberano, o lo van a gobernar burócratas internacionales cuyas opiniones no conocemos y que jamás hemos votado, ¿no? Pero entonces, a ver, el cuestionamiento es a un fallo como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman, o a la propia Convención Americana.
Nuestras objeciones en este caso concreto son al fallo concreto, que además el Uruguay en ese juicio poco se defendió. La verdad que la defensa del Uruguay fue muy pobre. Pero entonces, prácticamente yo diría que fue a consentir el dictado de la Corte Interamericana de Justicia. Pero además entendemos que la Corte Interamericana de Justicia no puede imponerle normas al Uruguay sobre la legislación a adoptar o cómo actuar con la legislación vigente en el país y aprobada en 2 plebiscitos. Pero entonces, ¿ustedes cuestionan los tratados? No cuestionamos los tratados, cuestionamos la forma en que se implementan esos tratados. Lo que ustedes están previendo con este artículo que incluyen aquí no es el desconocimiento de los tratados que Uruguay ha firmado, sino el desconocimiento de las resoluciones que tribunales internacionales tomen al amparo de esos tratados, en caso de que contravengan disposiciones penales uruguayas. Y además esos tratados se incorporan a la legislación nacional a través de una ley. Quiere decir que si ese tratado contuviera alguna disposición inconstitucional, las normas constitucionales nuestras tendrían que predominar sobre el tratado. Eso es lo que nosotros entendemos. Ajá. Porque si no, nos estamos exponiendo a que se nos gobierne desde afuera, además, ¿no? Ahora, también... Que evidentemente que es una tendencia existente en el mundo, ¿no? De que haya gobiernos supranacionales. Y esto, a su vez, si se adoptara un criterio como este que está previsto en el proyecto, ¿no le generaría problemas a Uruguay? ¿No lo colocaría en una lista de países que no respetan las disposiciones de organismos internacionales con competencia supranacional? Con toda franqueza, ha existido en el Uruguay y en el mundo siempre una discusión a nivel jurídico sobre la predominancia del derecho interno o del derecho internacional. Y nosotros nos vamos a ajustar a las doctrinas y a las posiciones que entiende que debe predominar el derecho interno, y el derecho internacional tiene que compatibilizarse con el derecho interno, ¿no? Hasta allí llegan entonces. No están planteando que se derogue la legislación que aprobó tratados internacionales. No. En perspectiva, periodismo sin rutinas. Senador Domenech, para ir terminando, por supuesto que hay otros artículos en el proyecto, quizás hoy no tenemos tiempo para recorrerlos, nos hemos detenido en los que usted mismo calificaba como la médula. Quiero preguntarle ahora a propósito de lo que ha pasado con esta iniciativa de ustedes. Los partidos socios de la coalición no mostraron respaldo expreso. El presidente de la República, Lacalle Pou, dijo que el tema no forma parte de la agenda, porque incluso no está en el compromiso por el cambio, el compromiso por el país que se votó antes del segundo turno de las elecciones. Entonces, ¿qué implica que ustedes presenten igual el proyecto? Bueno, nosotros presentamos este proyecto, como hemos presentado otros proyectos, en aras de aportar las soluciones que nosotros entendemos conveniente a efectos de resolver problemas muy concretos. Yo en este momento, por ejemplo, recuerdo que nosotros, previo a la aprobación de la ley del Fondo COVID, nosotros presentamos un proyecto de ley que iba en un sentido similar y que incluso suponía un sacrificio mayor de los cargos públicos para aportar a ese fondo. Cuando vimos que surgía la iniciativa de la ley que en definitiva se aprobó, dijimos, bueno, vamos a aprobar este proyecto, vamos a apoyar este proyecto, porque bueno, es más viable y en definitiva coadyuva el propósito que nosotros hemos manifestado. Y bueno, respecto a esta ley no sucede lo mismo. Nosotros entendemos que este es un aporte a intentar resolver un problema. Esto obviamente requiere los votos de otros partidos y bueno, la discusión está abierta, vamos a discutirlo. Pero a ver, una de las lecturas que se ha hecho desde adentro de la propia coalición de gobierno es: Cabildo Abierto nos complica. Estamos en un momento delicado de un año especial, en medio de la emergencia sanitaria, habiendo sacado la ley de urgente consideración y metiéndonos en el debate del Parlamento,
en ese contexto Cabildo Abierto tira arriba de la mesa un asunto pesado como este. Y bueno, pero el Parlamento está para resolver los asuntos pesados, ¿no? Yo he asistido a largas sesiones de votar venias para integrar, por ejemplo, organismos del Estado, en las que se expone largamente sobre las bondades de los distintos candidatos, cosa que estamos de acuerdo todos, y nosotros entendemos que el Parlamento tiene que dedicarle tiempo a estos temas que son de fondo, que nos tienen bastante entreverados desde hace muchos años, y bueno, si no es esta la solución, el Parlamento tendrá que aprobar alguna otra. La presidenta de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, Carmen Aciaín, del Partido Nacional, dijo: tendrá que ir a la cola de proyectos, deberá esperar. Recordó que en la lista está el pedido de destitución del fiscal de corte, el cambio en la estructura de la Fiscalía, el desafuero del propio senador Manini, y bueno, ahora llega esta posibilidad de derogación de la ley interpretativa de la ley de caducidad. Cabildo no ha sabido manejar los tiempos, dice una fuente del Partido Nacional que cita hoy el diario El País. Claro. Bueno, algunas de esas de esos temas no son temas legislativos, ¿no? La destitución del fiscal de corte no pasa por el Parlamento. Nosotros simplemente vemos los problemas y tratamos de hacer un aporte a la discusión del problema a efectos de intentar resolverlo, ¿no? Obviamente que nosotros no le marcamos los tiempos a los demás partidos políticos, ni los demás partidos políticos pueden marcarnos los tiempos a nosotros, ¿no? Pero creo que la conducta de Cabildo Abierto ha sido una conducta más que constructiva. Ha quedado demostrado eso en el trámite de la LUC, que hemos hecho aportes importantes y hemos estado permanentemente en la discusión y en el tratamiento de los problemas de la LUC, que ha sido la ley más importante hasta ahora aprobada en este corto periodo de gobierno. Y bueno, por cierto que no estamos poniendo ningún obstáculo a ningún tema, sino que hasta ahora la agenda ha sido una agenda que nosotros no hemos establecido, pero eso no obsta a que nosotros presentemos nuestros proyectos en el momento en que entendemos oportuno, ¿no? Sí. La otra lectura es, Cabildo Abierto sabe que un proyecto así no sale, pero lo presenta como forma de construir espacio político, de generar afinidad, consolidar afinidad con una parte de su electorado y jugando a largo plazo, que es, en definitiva, obviamente, uno de los objetivos de Cabildo Abierto, jugar a largo plazo pensando en las próximas elecciones. Bueno, esa crítica tiene la contracrítica de que quizás lo que se pretende es oponerse a las iniciativas de Cabildo Abierto para deslegitimarlo y que Cabildo Abierto no sea una opción dentro de 5 años, ¿no? O sea, yo no quiero entrar en la picardía política de decir que estamos elaborando una candidatura o un proyecto político y pretendiendo beneficiarnos con el circunstancial debate de un tema, porque también podría pensarse lo contrario, que lo que se quiere es que Cabildo Abierto, que yo he dicho muchas veces ha comparecido a una fiesta donde no lo invitaron, siga siendo una presencia quizás molesta porque tenemos puntos de vista distintos, y esa es un poco la razón de ser de Cabildo Abierto. Ha habido una parte significativa de la ciudadanía, nada menos que 270.000 personas, que coincidieron con los puntos de vista y los planteos de Cabildo Abierto. Guillermo Domenech, abogado, escribano, ex escribano de Presidencia de la República durante ¿cuántos años? Casi 20, ¿no? 29 años. 29 años, de 1990 a 2019. Ahora senador de la República por Cabildo Abierto. Le agradezco que nos haya visitado esta mañana. No, el agradecido soy yo porque es una satisfacción estar en un